Bueno, en este caso nuestra arquitectura resuelve muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando, digamos, qué pasa cuando tenemos problemas de distinto tipo, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso que nos pasaba, cuando el servicio no lo encontraba porque no estaba corriendo o no sé, por ejemplo, que esté lento, ¿no? Entonces, tenemos que, en una arquitectura de microservicios, tenemos que resolver otros problemas que tienen que ver con servidores que se caen porque se comunican entre ellos, o servidores que andan lento, em, u otro tipo de problemas. Entonces tenemos que hacer que nuestros servicios sean más inteligentes. Antes de continuar, les quiero recordar nuevamente que hagan todas sus preguntas a el hashtag microservicios Bellatrix en Twitter o a través de la parte de Q&A de Zoom o en la parte del chat, que luego al final del webinar vamos a tratar de responder las preguntas que tengan. Em, entonces, ¿qué sucede en una arquitectura de microservicios? Tenemos que resolver un montón de problemas que tienen que ver con tolerancia a fallos y resiliencia. Bueno, ¿qué es esto? Tolerancia a fallos es básicamente la capacidad de prevenir problemas en nuestra arquitectura y que nuestros servicios eviten que haya cosas que sucedan, es decir, hay errores, y que esos errores se vayan propagando a través de toda nuestra red, y que además es el usuario que se ve afectado directamente por estos fallos. Ahora, resiliencia es la capacidad de recuperarnos de todos estos fallos. Esto es ya cuando el fallo sucedió. Eh, entonces, nosotros queremos mejorar estas dos componentes dentro de una arquitectura de microservicios. Nosotros queremos prevenir al máximo la cantidad de fallos, pero como es algo realmente imposible, también vamos a poder recuperarnos de esos fallos. Entonces, supongamos este escenario, ¿no? El escenario uno en el que un servicio se cae, un servicio de la red se cae. Bueno, ¿cómo lo soluciono, no? Hay un montón de cuestiones que puedo hacer. Como por ejemplo, puedo hacer que nuestros servicios tengan múltiples instancias, por lo cual si se crea una instancia, tengo otra instancia, y además ya con Eureka tengo un balanceo de carga que me permite evitar, digamos, que ya el ruteo esté automáticamente resuelto. Ahora, supongamos que todas mis instancias de un servicio se han caído, o la comunicación se ha caído también. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, tengo que hacer a nivel cliente que consume esos servicios, tengo que hacerlo un poco más inteligente. ¿Cuál es la solución? Pues, ¿no? Yo tengo un servicio aquí que se cae, por ejemplo el category service, y una solución es crear réplicas del servicio, como decíamos. Entonces, yo al tener el category service replicado horizontalmente y con el Eureka Server ya resolviéndome todo eso, yo tendré las soluciones ya la mejor solución. Ahora, ¿qué pasa cuando un servicio es lento? ¿No? Supongamos que Product Service me responde lentamente, ¿no? Como en Madagascar. Y eso lo que va a suceder es que va a hacer que el servicio de catálogo, se vuelva lento. Pero también va a hacer que el Category Service sea lento. ¿Por qué? ¿Por qué uno diría, no? ¿Por qué va a pasar eso? Bueno, supongamos que tengo este servicio que es el servicio de catálogo, ¿no? Entonces, cuando viene un request, en el servicio de catálogo se abre un hilo y inicia el proceso A para pedirle los datos a el servicio de producto, que sabemos que es lento. Entonces luego viene otro request. Este thread va a tardar mucho, este hilo va a tardar mucho porque el proceso A que le pide a el servicio de producto, sabemos que es lento, entonces este hilo es lento, este hilo es lento, y viene otro hilo, me pide otro request al proceso A, y así infinitamente. Tengo un montón de procesos A que se van a quedar ahí esperando la respuesta de producto. También puedo tener pedidos que van al proceso B, es decir, a catálogo, pero sabemos que catálogo viene rápido, entonces responde inmediatamente. Pero, ¿qué sucede? Cuando tengo tantos threads, esto tiene un límite máximo, que es el pool que admite máximo el servidor, y llega a un punto en el que no va a poder crear ningún hilo más. Es decir, va a llegar al límite máximo, por lo cual
todos los pedidos al proceso B también no van a poder responder porque no puedo crear ningún hilo más. Entonces aquí el problema es que no puedo, eh, si un servicio es lento, eso me va a hacer que otros servicios sean lentos, y si yo tengo una arquitectura de microservicios muy grande, esto va a ser inmanejable. Bueno, ¿cómo lo soluciono, no? ¿Cómo hago para que para evitar por lo menos que llegue al pool máximo de creación de hilos? Bueno, la respuesta inmediata es timeouts. Es decir, yo le digo a un cliente que quiere pedirle algo a otro servicio que admita un tiempo máximo de respuesta. Y si ese tiempo máximo de respuesta no está resuelta, pues que falle y diga no puedo manejar la respuesta y timeouteo. Entonces hago que el hilo ese que estaba fallando, es decir, que estaba siendo lento, deje de ser lento. Y termine el hilo, aunque sea como un fallo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en el código. Esto es bastante sencillo dentro de REST. Vamos también a ir a otro branch que me resuelve, que ya está esto resuelto con el tema de timeouts. Entonces volvemos al código, este no, el otro. Y dentro de los cambios que se introdujeron acá, la verdad es que no hay muchos cambios nuevos. Lo que se indicó que es dentro del REST template, que antes era un simple REST template básico, se le va a indicar a través del request factory que hay un connection timeout. Por lo cual, esto lo que va a pasar es cuando un servicio es muy lento, pues va a hacer timeout. De hecho, podemos probarlo eso fácilmente. Si, por ejemplo, vamos a Category Service y aquí decimos que duerma por 4 segundos, ¿no? Vamos a reiniciar el servicio de catálogo y de categorías para que esto tome efecto. Mientras tanto, les recuerdo que hagan sus preguntas a microservicios Bellatrix en el hashtag microservicios Bellatrix en Twitter o en la sección de Q&A de Zoom o en la sección de chat también de Zoom. Bueno, ahí tenemos corriendo los servicios y vamos a ver qué pasa. Si yo le pido a catálogo, me va a fallar. Ahora, en vez de simplemente tardar y tardar y tardar, va a fallar inmediatamente antes de los 3 segundos. A pesar de que yo tengo registrado todos mis servicios, todavía los tengo registrados. Entonces, si bien timeouts me resuelve este problema inmediato de evitar que el problema se propague, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que no resuelve. Vamos a quitar esto. Por lo cual, vamos a continuar a ver qué podemos hacer para resolver este tipo de problemas. Bueno, ahí como decía, el código de cómo hacer para configurar esto. Entonces, lo que yo quiero hacer cuando quiero hacer un servicio más resiliente, más tolerante a fallos, tengo que realizar una serie de pasos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detectar que algo está funcionando mal o algo está funcionando lento. Eso es el primer paso. El segundo paso es tomar ciertas acciones temporales para evitar empeorar la situación. Es decir, yo en este caso hice un timeout y evito empeorar la situación. Pero no estoy haciendo nada más, además de eso, porque en realidad estoy tirando un error y el servicio me está tirando error. Entonces, eso no es algo que quiero, porque en realidad es tolerante a fallos, pero no es resiliente. Entonces, lo que tengo que hacer posteriormente es, primero que cuando detecté el problema, tengo que desactivar el componente que tiene problemas
para que no afecte a otros componentes dependientes. Entonces, en el caso de producto, que ya sabemos que está lento, si nosotros hacemos que catálogo sea un poco más inteligente y decirle, bueno, si vos detectás problemas en un servicio, no le hagas más request y espera un tiempo, a ver si se recupera. Porque en realidad estamos matándolo a requests cuando sabemos que está lento, porque atrás de muchos otros requests que hice anteriormente fueron lentos, por lo cual va a seguir siendo lento. Esto es análogo cuando uno, por ejemplo, está usando un cierto servicio de web y espera que funcione, pero está lento y no carga la página, y nosotros, ¿qué hacemos? Le damos refresh, refresh, refresh. Y eso lo único que hace es crear requests nuevos y requests nuevos y requests nuevos, por lo cual en realidad no estás ayudando a que te dé respuesta, sino que estás haciendo que sea más lento. Eh, este patrón se llama Circuit Breaker. Lo podemos relacionar directamente con algo que conocemos en todos nuestros hogares. Eh, este circuito, básicamente, cuando nosotros tenemos un cierto componente en nuestra casa que funciona mal y introduce un pico de tensión, por ejemplo, el disyuntor o térmica detecta que hay un problema en la red. Primero, detecta un problema en la red, es el primer paso, ¿no? Detecta que hay un problema en la red. Y luego, cuando detecta que hay un problema en la red, toma acciones temporales para evitar el problema. Es decir, salta y se apaga todo. Y eso hace que evite que, por ejemplo, se me rompan otros componentes de la casa. Entonces se corta. A diferencia de un fusible, bueno, este es un circuito que se puede resetear, pero un fusible, cuando se rompe, no se puede volver a usar, hay que cambiar el fusible. En este caso, se puede resetear, pero es forma manual. Bueno, nosotros vamos a utilizar este patrón, pero para microservicios. Y a diferencia de que no sea manual, nuestra recuperación va a ser de manera automática. Eh, por lo cual, si tenemos el mismo caso, lo que vamos a hacer es decirle, si en una cierta cantidad de fallos anteriores venís fallando o venís siendo lento, entonces no te vamos a hacer requests hasta que te recuperes. O vamos a esperar un cierto tiempo y después vamos a hacerte nuevos requests, a ver si te recuperaste. Entonces yo, por ejemplo, tengo una llamada exitosa, tengo este escenario donde tengo 4 fallidos. Básicamente lo que va a hacer es esperar y no hacerle más request a ese servidor. Para esto hay una solución que se llama Histrix dentro de la librería de Netflix. Esto es lo que vimos antes, ¿no? De Netflix. Histrix me resuelve este problema y tiene ciertos parámetros para configuración. El primer parámetro es los últimos n requests a considerar. Es decir, si yo, por ejemplo, hice 5 requests consecutivos que fallaron o fueron lentos, esos son los últimos n requests a considerar. Después de esos n requests, ¿cuántos de esos requests considero fallidos para poder hacer mi acción temporal, ¿no? Luego voy a tener en cuenta cuánto es la duración del timeout por request, que era el timeout que vimos antes, pero este es para Histrix, es decir, para este tipo de patrón. Y por último va a ser el tiempo que voy a esperar antes de volver a intentar nuevos requests. Entonces, ¿qué hago cuando corto el circuito? Puedo hacer un montón de cosas. Cuando corto el circuito. Porque cuando corto el circuito no voy a hacer un request durante el tiempo de ese último parámetro que vimos. No voy a hacer más requests a esos servicios dependientes. Entonces, lo que voy a hacer es tomar ciertas acciones temporales mientras ese servicio no me funciona o está caído. Entonces, por ejemplo, una de las opciones es devolver un error. Entonces, en el servicio de catálogo lo que voy a hacer es devolver un error y decir, en este momento no estamos disponibles, por ejemplo. Otra opción podría ser devolver una respuesta por defecto. Es decir, si yo soy un servicio de catálogo y no me funciona la lista de productos, devuelvo una lista de productos vacío y será un catálogo vacío. No es el mejor escenario, pero
por lo menos estoy dando una respuesta y el usuario está viendo algo que se le está cargando y no está esperando infinitamente una respuesta. Esto pasa, por ejemplo, cuando en Facebook vemos que se carga cierta parte de la página y mientras esperamos a que se cargue el resto, nos muestra una parte vacía como de placeholder, como se diría. Otra opción es devolver una respuesta cacheada previamente, es decir, todos esos requests que yo hago, quizás hay requests que se repiten y se repiten, entonces esos que se repiten los voy a cachear en una memoria local dentro del servidor y si me vuelven a hacer ese pedido, no lo vuelvo a hacer, sino que devuelvo la respuesta cacheada. ¿Por qué circuit breakers? Bueno, lo primero que quiero hacer es fallar rápido. Es decir, yo siempre digo que hay que hacer tolerancia a fallos y quiero evitar los fallos. Pero como sabemos que eso es imposible, lo que vamos a hacer es, sabemos que vamos a fallar, pero vamos a tratar de evitarlo lo menos posible, pero cuando fallo, quiero fallar rápido. Es decir, evitar que ese espera se propague a través de toda la red. Y finalmente vamos a tener una funcionalidad de fallback para poder recuperarnos, es decir, recuperación automática. Esto es Histrix, ¿no? Veamos que cómo configurarlo es usando Spring Cloud Starter y Enable Circuit Breaker y agregar este comando. Vamos a hacer esto rapidito porque ya estamos cortos de tiempo y les recuerdo nuevamente que me hagan sus preguntas a hashtag microservicios Bellatrix y en la sección de Q&A de preguntas y respuestas de Zoom o en esa sección de chat. Vamos a la última parte de la demo, que es de Histrix. Y les voy a mostrar cómo se configura esto. Bueno, esto realmente es muy sencillo con la librería de Histrix, porque, bueno, espérenme que esto se configura solamente en el servicio catálogo porque es el que se usa de cliente para los demás. Entonces, lo primero que vamos a agregar es esta dependencia, que es Spring Cloud Starter Netflix Histrix. Luego, nosotros teníamos, lo que hice yo acá es separar lo que serían los servicios comunicaciones a través de los demás servicios. Antes lo teníamos en el controlador, pero ahora lo que hice fue separarlo en servicios, que son independientes. Y son beans, así que puedo configurarlos. Y en estos beans lo que hago es hacer lo mismo que antes, que hacía en el controlador, y hace la llamada a través del REST template. Pero esto me permite configurar con un history command la configuración del fallback. Es decir, aquí puedo configurar con properties el timeout en milisegundos que veíamos antes, en este caso 2 segundos. El caso de cuál es el threshold que quiero utilizar, por ejemplo, los últimos 5 requests, el porcentaje de fallidos, por ejemplo, el 50%, y el tiempo en espera que voy a esperar antes de hacer algo, ¿no? Son 5 segundos. Y bueno, con esto es suficiente para poder, como veíamos acá, bueno, ya tenemos que agregar a el Enable Circuit Breaker a el Category Service Application aquí, y eso es todo. Como verán, con muy poca configuración yo puedo agregar este patrón a mi arquitectura y es muy, muy útil. No vamos a hacer una demo porque estamos muy cortos de tiempo y no vamos a tener tiempo para preguntas, pero quería mostrarles cómo es en código para que vean que funciona. Así que vamos a pasar a lo último, que es unos links que se los dejé aquí. Por ejemplo, el repositorio de esta demo está en este link. Este link es para el Spring Initializer. Y si quieren investigar más sobre documentación de Spring Cloud, ten este link último.